Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de la reflexión de los Salmos de Esperanza como cada miércoles. Les doy la bienvenida. Me alegra mucho que podamos estar nuevamente conectados para que podamos reflexionar sobre este salmo maravilloso que es el Salmo número 103. Como siempre, le doy la bienvenida a los que son parte de nuestra iglesia, Dios es Amor, y también a aquellos que se conectan de algunas otras partes. Les damos la más cordial bienvenida. Así que vámonos pues a la reflexión de este maravilloso salmo. Vamos a hacer una oración y después leeré el texto y posteriormente tendremos esta reflexión. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos das esta bendición de abrir tu palabra para hablar de ella, para reflexionar sobre ella, que seamos alimentados, pero sobre todo, Padre, que en la reflexión que tengamos y en las reacciones que tengamos, tu nombre sea exaltado, sea alabado. Recibe, Señor, este tiempo delante de ti, para que tú seas así reverenciado por la iglesia y que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener un alimento sólido, que la única manera de poder tenerlo es a través de tu palabra santa. Así que nos ponemos ahora, Señor, dispuestos para ser edificados por ti a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, pues hoy tenemos la reflexión. En el breve tiempo que ocupamos para esta reflexión tenemos el Salmo número 103. Así que me voy a permitir hacer la lectura del Salmo 103, pero solamente los cinco primeros versículos, del Salmo número 103. Así que si está listo, tiene su Biblia a la mano o puede leer desde su pantalla, vamos a leer este salmo que dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta ahí la palabra del Señor. Evidentemente, amados hermanos, este salmo es bastante más largo. Tiene 22 versículos. Hay cosas que son muy significativas y que, sin especular demasiado, pueden ser como muy notorias. Pudiésemos nosotros decir, como en la inscripción al inicio de este salmo, que este salmo le pertenece a David. También podemos nosotros notar que este salmo, por la inscripción, por lo que tiene, el contenido, podemos notar lo que es un salmo que probablemente esté escribiendo pues ya en el final de su vida. Es posible. Porque todo lo que dice dentro del Salmo, todas las referencias que tiene, nos llevan a concluir cosas como estas. Y aun cuando no lo podemos afirmar al 100%, lo que sí podemos afirmar es que ha sido escrito por David en un momento muy interesante de un ejercicio de introspección, en un ejercicio de reflexión personal acerca de lo que le representaba a él y a su vida el Señor. Este Salmo tiene una característica muy interesante como el que le sigue, el 104. El primero y el último versículo son iguales. Tenemos nosotros, por ejemplo, al principio de este Salmo 103, esta expresión: bendice, alma mía, a Jehová. Al final, en el versículo 22, tenemos esta misma expresión: bendice, alma mía, a Jehová. No solamente esto, sino que el Salmo 104 tiene la misma característica. Si usted puede ver en su Biblia, el Salmo número 104 también así hace. Empieza con la palabra o con la expresión bendice, alma mía, a Jehová, y el 104 termina diciendo bendice, alma mía, a Jehová, y aquí añade aleluya. Estas expresiones son muy interesantes y nos dejan saber que ambos salmos, y aún en el Salmo 104 no hay una inscripción que nos dirija, pudieron haber sido escrito, el 104 sobre todo, por David también. Quizá pues, como he dicho, quizá al final de su vida. Sin embargo, este es un salmo que nos viene bien reflexionar en su totalidad, pero como no tenemos tiempo, solamente tomaremos estos 5 versículos que son alimento para nuestra alma en este momento. David está apelando a su alma, está hablándose a sí mismo, está teniendo un diálogo consigo mismo y está apelando a su alma. Le está diciendo a su alma que bendiga a Jehová. Hemos de decir, para que podamos entrar en el contexto teológico de este pasaje, que nosotros sabemos que los seres humanos tenemos alma. Las almas pueden ser almas vivas o almas muertas. De tal manera que nosotros conocemos la sentencia de que el alma que pecare,
esa morirá. Tenemos la posibilidad de tener un alma renovada o un alma regenerada. Pero si existe la posibilidad de tener un alma regenerada, entonces, por supuesto, existe la posibilidad de que haya un alma no regenerada. No es posible. Es así. Hay almas regeneradas, almas no regeneradas. Es interesante, pues, que cuando se habla del alma, se habla en estos términos. Sabemos nosotros que el alma que pecare, esa morirá. Pero también sabemos que el Señor es el rescatador del alma, que cuando el Señor viene a nosotros y nos llama de manera irresistible a través de su gracia, nosotros podemos venir a Cristo y nuestra alma es modificada, es cambiada. El alma de las personas que no son creyentes es un alma que está en pecado y es un alma que está muerta. Y su destino, pues, es camino de muerte. Pero ¿qué hay del alma de aquellos que creen en Jesús? De aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que han sido regenerados. El alma del regenerado es un alma viva, es un alma que late, es un alma consciente, es un alma que es edificada, es un alma que está construyendo poco a poco en el proceso de la santificación su perfección hasta la venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de esto y cuando notamos textos como estos, nos damos cuenta de que el alma en realidad ha sido regenerada, pero todavía está en un proceso de perfeccionamiento. Y tiene que ser educada. Por supuesto, el alma por sí misma, evidentemente, aún regenerada, necesita de un seguimiento. Pero qué caray, el alma le pertenece a cada uno de nosotros. Nosotros cuando hablamos a las personas físicamente estamos apelando de alguna manera cuando tratamos de escritura a su alma. Pero puede ser que la persona que escuche una palabra de la escritura, pues le entre por un oído y le salga por el otro. Pero lo que nosotros queremos pues es apelar al alma. Damos por sentado, por cierto, que las personas que han nacido de nuevo tienen un alma regenerada, un alma salvada, un alma dispuesta a ser edificada por el Señor. No nos queda la menor duda. David es un hombre regenerado. Nosotros tenemos en el contexto de la Escritura que David es un hombre conforme al corazón de Dios, como lo he repetido muchas veces en estos miércoles. Si es un hombre conforme al corazón de Dios, no hay duda. David es un hombre que tiene un alma regenerada. Y esa alma regenerada le hace tener reflexiones de esta naturaleza. Pero tiene que educar a su alma, tiene que instruir a su alma. Se habla a sí mismo y al hablarse a sí mismo, le habla a su alma. Es interesante cómo el salmista de los hijos de Coré, el mástil de los hijos de Coré del Salmo 42, hablan a su alma. Le dicen, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está pues hablándole al alma, porque el alma se agota, el alma se abate. Recuerde pues que el alma está en el proceso de la santificación. Así que cuando hablamos, yo estoy en el proceso de la santificación, estoy hablando de mi propia alma. Así como en el mástil de los hijos de Coré, en el Salmo 42, versículo 5 y al final del capítulo 42, el salmista o los salmistas están hablando acerca de que el alma se puede abatir y tiene que ser ministrada. Nos encontramos ahora con David en esta especie de soliloquio, en esta especie de diálogo interno. ¿Llama nuestra atención? Por supuesto que sí. Por supuesto, porque para nosotros es un poco raro pensar que una persona se habla a sí misma. Y aun y cuando desde el punto de vista de la psicología moderna, una persona que se habla a sí misma no está loca, es verdad que cuando uno se habla a sí mismo, está hablando a su propia alma y está autoconvenciéndose o autodirigiéndose en cierto sentido. Muchas ocasiones tenemos estas circunstancias, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos alguna cosa, pensamos para nosotros mismos y nos retroalimentamos. Cuando vamos por la calle, por ejemplo, manejando, y vemos una luz que se pone de repente de verde a amarillo, pensamos algo como, no te pases el alto. Y nos hablamos a nosotros mismos. Cuando estamos presentando un examen o a punto de presentarlo, pues nos podemos decir a nosotros mismos, vienes bien preparado. No te inquietes, nos decimos a nosotros mismos cuando estamos en una situación difícil. Nos autoministramos, nos autodiscipulamos, tenemos palabra para nosotros mismos y esto no nos hace locos. Este es un ejercicio bastante sano. Ahora las personas van caminando por la calle y uno piensa que están hablando a sí mismas. Y bueno, la verdad es que la tecnología ahora nos ha enseñado que se puede hablar por teléfono y parece ser que la gente habla sola. Pero la gente que se habla a sí misma, la gente que se dirige a sí misma, en realidad es un ejercicio maravilloso. Mucho tenemos que aprender de esto. Tendríamos que hablarnos más a nosotros mismos.
Pero los creyentes, los regenerados, los que tomamos como ejemplo la Escritura, tenemos que tomar ejemplos como el de David en el Salmo 103 y en el 104. Hablarnos a nosotros mismos ministrando nuestra propia alma, a partir del conocimiento que tenemos del Señor. David aparentemente se levanta y se habla a sí mismo y se dice a sí mismo en este diálogo interno: bendice, alma mía, a Jehová. Esta es una adoración maravillosa. Es una autoexigencia de bendecir al Señor. El mismo David sabe lo que significa esto. Él mismo, sin hablar a su propia alma, ha dicho en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él sabe que esto así es. Él sabe que la alabanza estará de continuo en su boca. Él sabe que busca a Jehová y lo encuentra. Y las experiencias que él ha tenido con el Señor acerca de la búsqueda que tiene hacia él, de los resultados que le dan la bendición que tiene para con el Señor, es la que le hace levantarse quizá ya en su edad avanzada para recordar aquellos portentosos hechos que el Señor había hecho con él, y se dice a sí mismo: alma mía, bendice a Jehová. Pero el texto, viéndolo entonces, yendo al análisis del texto en estos 5 versículos, y no tan profundo como quisiéramos, pero sí de alguna manera tocándolo con el detalle, dice: bendice alma mía a Jehová, y se dice a todo su cuerpo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser. No discutiremos ahora acerca de la tricotomía o la dicotomía del hombre, si el hombre es espíritu, alma y cuerpo, o si solamente es cuerpo y espíritu o alma. Independientemente de este asunto, lo que sí podemos afirmar es que cuando David habla de todo su ser, que todo su ser le bendiga, no solamente está hablando entonces de su propia alma o espíritu, sino que está hablando del ser íntegro, del ser integral, el hombre completo. Todo en la esencia del ser de David tiene que alabar al Señor, y él se autodice a sí mismo, se hace una reflexión a sí mismo y dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Que todo yo completamente tenga esta inclinación hacia bendecir tu nombre. Esto, por supuesto, no solamente entonces se circunscribe a los actos devocionales de una oración o de una meditación de la palabra, sino nos lleva también a los actos concretos de conducta, aquellas cosas que hacemos que son resultado de nuestra meditación interna. Ahí es cuando nosotros bendecimos a Jehová. No solamente cuando nosotros oramos o meditamos su palabra o cuando reflexionamos sobre las verdades más profundas bíblicas, sino cuando nuestras conductas, sino cuando nuestras acciones acompañan esta devoción. Por eso David está diciendo: bendice alma mía a Jehová, pero bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hay una razón de esto. Y la razón le sigue a continuación en el versículo número 2. Repite la expresión: bendice, alma mía, a Jehová. Y recuerde usted que las repeticiones son importantes, porque en las repeticiones está la exaltación de lo que se quiere decir. Como lo veíamos en Isaías 6. Santo, santo, santo. La repetición exalta lo que nosotros queremos decir. Amén, amén, dice el Señor cuando quiere afirmar una verdad absoluta. Aquí tenemos nosotros una repetición: bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová en el versículo 2, y añade: y no olvides. Y conste que se lo está diciendo a sí mismo: ninguno de sus beneficios. No olvides. Cuando nosotros nos levantamos temprano en la mañana, cuando hacemos una reflexión bíblica sobre la relación que tenemos con el Señor, valdría la pena decirnos esto, ¿no? Bendice alma mía Jehová. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que la memoria nuestra memoria carnal, esta memoria que todavía está en proceso de santificación y que está todavía sujeta a algunas pasiones de este mundo, nuestra memoria, cuando traemos a nuestra mente las cosas que hemos vivido, las que hemos experimentado, normalmente a nuestra mente vienen circunstancias pues muy tremendas, muy feas que hemos vivido. He tenido delante de mí a personas que vienen a hablar conmigo y me dicen: pastor, usted no sabe lo que yo he vivido. Y me empiezan a contar una gran cantidad de situaciones de sus propias vidas, tremendas, lastimosas, que además al recordarlas se lastiman a sí mismos. Quizá aquellas cosas por las que pasaron, o quizá aquellos pecados que cometieron, según aquellas enfermedades que tuvieron,
aquel momento en que estuvo en riesgo su vida, lo traen a cuenta y se acuerdan de todo esto. Pero por cierto, al acordarse de todo esto, su alma se abate, como diría el salmista en el Salmo 42, y se turba dentro de nosotros. La pregunta que hace el salmista del másquil de los hijos de Coré: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? David nos enseña que tenemos que bendecir al Señor todo el tiempo. Y tenemos que bendecir al Señor y decirle a nuestra alma que le bendiga, y decirle a nuestra alma: ciertamente has pasado por muchas tribulaciones, ciertamente has tenido muchas dificultades, pero lo que no quiero que olvides, alma mía, es ninguno de sus beneficios. Ninguno de los beneficios de Jehová. Ninguno de los beneficios de Dios. Y comúnmente, nosotros, cristianos de esta era, tenemos una tendencia a recordar aquellas cosas que son tremendas para nuestra vida, aquella escasez, aquella enfermedad. Pero David nos enseña a través de su palabra: nuestra alma tiene que ser exigida por nosotros mismos para recordar todos sus beneficios. Hay muchos beneficios. Nosotros podemos ver nuestra vida hacia atrás y podemos notar todas aquellas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso cuando leemos salmos tan maravillosos como el Salmo 71, que David escribe también en su vejez, dice: vendré a los hechos portentosos de Jehová, traeré a mi memoria los hechos portentosos de Jehová. Es importante que nosotros entonces sepamos que tenemos que traer a la cuenta todos los beneficios, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha llenado de favores y de misericordias, como dice el Salmo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ora Moisés. Porque tenemos que venir delante del Señor y decir: Señor, lo único que vemos y que tú has hecho para con nosotros son puras bendiciones. No tenemos queja alguna, porque lo único que podemos ver son bendiciones. Porque incluso el día malo, el día de angustia, es una bendición para nosotros, porque todas las cosas nos ayudan a bien. De tal manera que cuando pasemos esta pandemia, en algún tiempo más adelante, podemos nosotros recordar este tiempo no como una gran tragedia, sino como un gran beneficio, en donde el Señor, como veremos a continuación, nos ha librado, ha rescatado del hoyo nuestra vida, nos está coronando de favores y misericordias. El Señor está perdonando nuestras iniquidades, el Señor está sanando nuestras dolencias. Esto lo tenemos que recordar en el futuro entonces como una bendición, y nos vamos a decir en el futuro: bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo de tragedia, es un tiempo maravilloso donde Dios le está hablando a su iglesia, a su novia, a su pueblo, y le está llenando de favores y misericordias, de modo que se rejuvenezcan como el águila. Pero ¿cuáles beneficios? ¿De qué beneficios está hablando David aquí? Él está diciéndole a su propia alma: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿cuáles son sus beneficios según David aquí? Quiero que note que el orden de los beneficios no es caprichoso. El orden de los beneficios que David enumera en estos versículos es tiene una lógica bastante profunda. Empieza con el más grande de los beneficios que cualquier persona puede tener. Al principio, estaba yo diciendo que puede haber almas no regeneradas. Puede haber almas que tienen destino de muerte. Y para que el alma pueda ser limpiada, para que el alma pueda ser regenerada, necesita la intervención poderosa del Señor. Nuestra alma está en pecado. Cuando no conocíamos a Cristo, nuestra alma estaba entregada al mal. Era de continuo tendiente al mal. Pero cuando el Señor vino, cuando el Señor nos rescató, limpió nuestra alma. Y David dice: el primero y más grande de los beneficios que tengo es que tú eres el quien perdona todas tus iniquidades. Le dice David a su alma: tú eras inicua, alma, eras pecaminosa, tu destino era de muerte.
Recuerda, alma mía, Jehová es el quien perdona todas tus iniquidades. Tiene que decírselo constantemente a su alma. No solamente los pecados pasados, sino los pecados presentes y los pecados futuros. Él, el Señor, Jehová, Él lo hizo. David se dice a sí mismo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y fuimos confrontados con el Evangelio y recibimos ese llamado del Señor, cuando el Señor modificó nuestro corazón, lo convirtió en un corazón de carne, entonces nosotros fuimos sensibles al llamamiento eficaz del Señor y corrimos a Él. Pero cuando fuimos a Él no le dijimos, Señor, muchas gracias por haberme salvado. No. ¿Sabe qué? Venimos nosotros con un corazón ahora regenerado, pero contrito y humillado. Venimos nosotros con un corazón entristecido por el pecado que habíamos estado cometiendo. ¿Cuántas veces insultamos al Señor? Y venimos delante de Él y le dijimos, Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que hice. ¿No es cierto que cuando se predica el Evangelio tenemos que predicar un Evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados? ¿No le tenemos que decir a las personas a las que les hablamos del Evangelio que tienen que reconocer su pecado delante de Dios y pedirle perdón y venir en arrepentimiento? No es accesorio, no es una alternativa, es absolutamente necesario. Todas las personas que venimos a Cristo, venimos con un corazón arrepentido y pidiendo perdón. Pidiendo perdón. No solamente en la conversión, constantemente, a partir de la conversión, venimos suplicando el perdón del Señor. Y David le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios, y recuerda, alma mía, que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquellas, cuando tu alma estaba muerta, te salvó. Tus iniquidades presentes las perdona, las futuras las perdonará. Cuando David había pecado o pecó, adulterando con Betsabé y asesinando a su esposo, vino al Señor. Suplicó, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Le suplicó el perdón. Y el Salmo 32 cita que el Señor perdonó la maldad de sus pecados. El Señor le perdonó, le reivindicó. La consecuencia de su pecado siguió, pero el Señor le perdonó. Y es posible que cuando David está diciendo a su alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades, viene a su mente acontecimientos como este y otros más, en donde no había duda, el más grande de los beneficios que puede tener el alma redimida es el perdón de sus pecados. Y no solamente, como dije, los pasados, sino los presentes y los futuros. ¿Sabe qué? Todo el tiempo que venimos pidiendo perdón al Señor, todo el tiempo que venimos en confesión delante de nuestro Señor, nuestras almas redimidas tienen perdón de parte del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es un gran beneficio. Es el más grande de los beneficios, porque si no fuéramos perdonados, entonces estaríamos condenados a la muerte eterna. Pero no es así, y tenemos que recordarnos a nosotros mismos todo el tiempo, alma mía, bendice a Jehová, y uno de los beneficios que no puedes olvidarte es que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Quiero que notemos que cuando David está hablando de los beneficios, por supuesto que no se está refiriendo a beneficios materiales, como lo que proclama la filosofía de la prosperidad de nuestros tiempos. La prosperidad, el recurso, la carrera profesional, las cosas materiales, por supuesto que son buenas y vienen de Dios. Pero no son beneficios espirituales. No es a lo que se refiere David. No podemos nosotros decirle a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor porque Él te dio una casa, te dio un carro, te dio hijos, te dio recursos. No, eso es accesorio. No solo de pan vivirá el hombre. Aquellas cosas son efímeras, se acaban. Pero David hace una reflexión a su propia alma y le dice, recuerda entonces que Jehová es quien perdona todas tus iniquidades. Eso es algo muy importante y es el principal y más grande de los beneficios porque está implicada la salvación.
Y nosotros hemos sido salvados por Él, a través del perdón de nuestros pecados. Y este es el más grande beneficio. Pero de este se desprenden los demás. Porque entonces ahora David le dice a su propia alma, alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides de que Él es quien perdona nuestros pecados, pero además Él es el que sana todas nuestras dolencias. El que sana todas nuestras dolencias. Es interesante, ¿no? Porque ciertamente nosotros hemos experimentado dolencias, hemos experimentado enfermedades graves. Nuestra condición como seres humanos, y conforme vamos creciendo, se incrementan aquellas situaciones graves de salud. Pero por cierto, claro que el Señor perdona nuestros pecados, pero también sana nuestras dolencias. Y lo hace. Es su estilo. Hay muchas personas en esta época de COVID, en esta época de pandemia, que han enfermado y que han salido adelante. Y todos ustedes, hermanos, que han tenido esta enfermedad, que les han diagnosticado el coronavirus y que han salido adelante, más ustedes que nadie, en este momento tienen que decirle a su propia alma, bendice, alma mía, Jehová. No olvides el beneficio de que Él es quien sana todas tus dolencias. ¿Estabas adolorido? Alma, ¿estabas enferma? ¿Todo mi ser estaba con una situación terrible de enfermedad, de dolor? Pues el Señor, alma mía, es quien sana todas tus dolencias. Por cierto, no solamente son las dolencias físicas, sino aquellas angustias personales, aquella desesperación, aquella ansiedad, aquella situación interna. La pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la depresión, la tristeza de la soledad. No solamente las dolencias físicas, pero las dolencias espirituales, las dolencias que tenemos en el alma, Él las sana y las ha sanado. Y hemos encontrado respuestas maravillosas de parte del Señor. Y hemos sido ministrados por su palabra y tenemos que decirle a nuestra alma, Jehová es el que sana todas tus dolencias. Cuando hay una persona que está enferma, una persona quizá no creyente, que está pasando por una situación de enfermedad grave o por una situación de una dolencia moral, espiritual grave, que está sufriendo. Y cuando nos acercamos a esta persona y le decimos a esta persona, Dios te va a sanar o Dios te puede sanar, es posible que sane. Es posible que su cuerpo se recupere. Es posible que su situación se modifique. Pero si no ha sido perdonado su pecado, pero si no ha sido redimido por el Señor, puede sanar su cuerpo. Puede cambiar su situación, pero su alma se perderá. Por eso, antes de que nosotros vengamos con una persona no creyente y le digamos que confía en Dios, que le puede sanar, tenemos que ministrarle salvación, tenemos que hablarle del Señor, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo, y si es escogido del Señor, Él lo redimirá y vendrá en arrepentimiento, perdonará sus pecados, luego entonces le sanará de todas sus dolencias. Y cuando le sane de sus dolencias, una vez regenerado, podrá estar convencido y decir a su alma, Él es el quien sana todas mis dolencias. Pero por otro lado, una vez regenerado, en el caminar de la vida, en el caminar de nuestra propia historia, a partir de nuestro nuevo nacimiento y hasta que muramos, podemos padecer enfermedades y Él las sana, dolencias y Él las sana. Pero en el transcurso de nuestra vida puede haber peligro de muerte. Puede haber un momento en que nuestra vida esté en riesgo. ¿No es cierto que lo hemos vivido como iglesia? ¿No es cierto que un amado hermano nuestro estuvo ahí y pensábamos que no la libraba? ¿No estaba en camino de muerte? El Señor había perdonado su pecado, pero el Señor sanó su dolencia. Pero ¿sabe qué? Él rescató del hoyo su vida.
Y todos nosotros estamos expuestos a caminos de muerte. Todos nosotros, cada que salimos de casa, no sabemos si vamos a regresar. Hay circunstancias de nuestra propia vida que no conocemos quizá y que quizá hemos estado en una situación a punto de perder la vida, conscientes o no. Pero por cierto, cada enfermedad es un anuncio de la muerte. Y Él ha rescatado del hoyo nuestra vida. David lo sabe muy bien. ¿Sabe que David se dedicaba a la guerra? Él tenía que salir a la guerra contra los enemigos. Y cada que salía a la guerra tenía él esta sensación de que podía morir. Algunos salmos dicen esto. Él sabía que cada circunstancia de su vida cuando salía a combatir estaba en riesgo su propia vida. Lo sabía también que cuando salió huyendo de Saúl, él sabía que su vida estaba en riesgo. ¿Usted no cree que cuando David escribió esto pensó en aquella persecución de Saúl? Y entonces quizá en esa reflexión al final de sus días dice, claro, tú rescatas del hoyo mi vida. ¿No tuvo una persecución por su hijo Absalón? ¿No su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo y los que estaban alrededor de Absalón estaban buscando para matarlo? Al reflexionar sobre esto quizá David pensó, claro, Señor, alma mía, no te olvides que Él rescata del hoyo tu vida. Perdona tus pecados, sana tus dolencias, pero rescata del hoyo tu vida. Esto tiene que saber nuestra alma. Así tiene que ser ministrada nuestra alma. Porque ha perdonado todas nuestras iniquidades, ha sanado todas nuestras dolencias, ha rescatado del hoyo nuestra vida. Entonces no estamos hablando de beneficios materiales. Estamos hablando de aquellas cosas que el Señor ha hecho, que no son tan notorias, que no son tan recordadas, pero que nuestra alma tiene que recordar constantemente. Y al recordarlas, bendecir a Jehová. En este día, en estos días, no vemos muchos beneficios, ¿no es cierto? Pérdida del trabajo, familia separada, enfermedad en casa, incertidumbre hacia el futuro, una economía devastada. Y cuando centramos nuestra atención en esto, parece ser que nosotros nos decimos a nosotros mismos, entristécete, alma mía, preocúpate, alma mía, desquíciate, alma mía, y olvida todos los beneficios del Señor. Cuando la enseñanza es otra. Cuando la cosmovisión cristiana de los ciudadanos del reino es otra. En medio de la más grande de las dificultades, tenemos que decirnos como David, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Y el salmista sigue diciendo, Él es quien te corona de favores y misericordias. Y no las buscamos en lo material, sino que lo buscamos en la fidelidad de la presencia de Dios en nosotros, en donde preserva nuestra vida, la sustenta y la gobierna. La providencia del Señor es maravillosa y está constantemente con nosotros y somos coronados de favores y misericordias. El favor de su presencia, la misericordia que extiende el Señor hacia nosotros y que no nos paga conforme a nuestras faltas. Esto es obra solamente del Señor, quien nos corona de favores y misericordias, y sus misericordias están en el perdón de nuestros pecados, y sus favores están en la sanidad de nuestras enfermedades, y sus favores y misericordias están en rescatar nuestra vida. Él es quien me corona de favores y misericordias. El que sacia de bien nuestra boca, el que hace que de nuestra boca salgan bendiciones delante del Señor, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Se autoministra a David, y al exigir a su propia alma que bendiga a Jehová, y cuando reflexiona sobre todos los beneficios que el Señor le da, parece que recobra fuerza y se rejuvenece como el águila en su alma.
en su ser. Amados hermanos, este tiempo es un buen tiempo para que temprano en la mañana, a la hora que quiera, se pare delante del espejo, se vea a los ojos y se diga a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová. Que bendiga todo mi ser su santo nombre. Es importante que se mire a los ojos en el espejo y se diga a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerde, Él fue quien le perdonó todas sus iniquidades. Él es el quien sanó, sana y sanará todas nuestras dolencias. Él es quien ha rescatado, rescata y rescatará del hoyo nuestra vida. Cuando bendecimos al Señor así, cobramos la fuerza como las águilas y nuestra alma se fortalece. Y esperamos en Dios. Y el Señor seguirá estando con nosotros, dándonos todos, pero todos sus beneficios. Así que, mi amado hermano, bendiga su alma a Jehová. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos nosotros entender de la palabra lo que tú quieres de cada uno. Nuestra alma ha sido redimida, salvada por ti. Esa alma viva ahora es sensible a tu voz. Y nosotros, Padre, queremos aprender a decirnos a nosotros mismos, a nuestra alma: bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Padre, gracias porque tus beneficios están desde el perdón de los pecados, pasando por la sanidad de nuestras dolencias, rescatando del hoyo nuestra vida. Padre, tú eres el autor de todo bien y te damos gracias. Gracias, Padre. Nuestra alma te bendice. No hay reclamo, solo bendición. Y bendeciré a Jehová en todo tiempo. Te alabamos y bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, es importante que este tipo de reflexión la compartamos con aquellos que están padeciendo, con aquellos creyentes que necesitan el alimento sólido. Esto hace que la palabra fluya. Yo le invito pues a que comparta los salmos, que comparta los devocionales, que comparta las meditaciones. Seamos conscientes y deliberados en ayudar a otros. Seamos conscientes y deliberados a llevar la palabra a otras personas que la necesitan. Por lo pronto me despido. Le deseo muy buenas noches y anhelo verle pronto. La siguiente vez que nos veamos será justamente el viernes, cuando nos reunamos a orar a las 8 de la noche en la plataforma de Zoom para orar unos por otros. Aprecio que haya estado con nosotros. Me despido, le deseo buenas noches. Que Dios le bendiga.